Diciembre de 1944. Dentro de un hangar débilmente iluminado en las afueras de Rechlin, el aire olía a aceite, metal y derrota. Alemania seguía luchando, pero cada hombre en aquella sala ya intuía el desenlace. Bajo el resplandor de un único foco permanecía una enorme caja de motor marcada con plantillas descoloridas. Pratt & Whitney Aircraft R2-800. Había sido recuperada de los restos de un P-47 Thunderbolt estadounidense derribado sobre el norte de Francia. El fuselaje estaba retorcido y quemado, pero el motor, esta enorme bestia circular de 18 cilindros, había sobrevivido intacto de algún modo. Los técnicos de la División Experimental de la Luftwaffe se reunieron a su alrededor como sacerdotes a punto de abrir una reliquia. Susurraban entre ellos. ¿Así que esto es lo que impulsa sus botellas de leche voladoras?, murmuró uno usando el apodo burlón que los pilotos alemanes habían dado a los P-47. Para ellos el caza estadounidense era un bruto, pesado, torpe, una máquina que desafiaba cada principio de la ingeniería elegante. Nadie entendía cómo podía ascender tan alto, recibir tanto castigo, y aún así, regresar a casa. La Luftwaffe quería respuestas. La orden desde Berlín era clara: desmontar el motor capturado, analizar cada componente, encontrar el secreto. La caja fue abierta con palancas. El mecánico retrocedió cuando la luz golpeó el metal. 540 kilos de aleación y potencia. Los cilindros de doble fila formaban un círculo perfecto que relucía bajo una capa de mugre. Un joven ingeniero llamado Otto Henkel pasó su mano por la carcasa, trazando las palabras grabadas: Double Wasp. Había reparado cientos de BMW 801, el motor que impulsaba los propios FW 190 de Alemania. Pero esto parecía alienígena. Las aletas de refrigeración eran más gruesas, los pernos extrañamente grandes. El colector de escape dispuesto en un patrón que ninguno de ellos reconocía. Demasiado pesado, dijo alguien con desdén. Los estadounidenses lo sobredimensionan todo. Henkel no respondió. Ya había escuchado eso antes. También sabía que sobredimensionado a veces significaba construido para durar. Por un momento, el hangar quedó en silencio excepto por el tintineo de llaves inglesas y el siseo de lámparas de queroseno. Afuera, la nieve caía sobre el campo de aviación, amortiguando el sonido distante de la artillería del frente occidental. Dentro, los alemanes comenzaron el lento ritual de desmantelar una obra maestra que aún no comprendían. Cuando la cubierta se desprendió, un dulce aroma metálico llenó la sala. La primera culata reveló una precisión de mecanizado que hizo detenerse incluso al ingeniero senior. Las roscas estaban cortadas tan finamente que parecían pulidas por la luz misma. No había vibraciones, no había marcas de herramientas, no había imperfecciones. Estas no eran piezas hechas a mano. Fueron hechas por una civilización industrial, operando a una escala que Alemania ya no podía imaginar. En ese momento, el tono en el hangar cambió. Las bromas se desvanecieron. La risa cesó. Henkel se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era solo una pieza de maquinaria, sino la encarnación física del poder industrial de Estados Unidos. Cada superficie contaba una historia de producción en masa perfeccionada, de fábricas funcionando día y noche sin temor a bombardeos, de líneas de suministro que se extendían a través de océanos. Comprendió que cada motor P-47 que salía de una línea de montaje en Connecticut provenía de una nación que podía permitirse construir 1000 más. Cuando finalmente rotaró el motor para exponer la sección trasera, un murmullo recorrió el equipo. Una enorme carcasa de turbina se situaba detrás del cárter, más grande que cualquiera sobrealimentador que hubieran visto jamás. Y recuerda que si te gusta el contenido, suscríbete para no perderte nada y apoyar el canal. Henkel se inclinó más cerca, siguiendo el laberinto de conductos de acero inoxidable que alimentaban el colector de admisión. No es un simple sobrealimentador, es un turbocompresor impulsado por gas de escape. El ingeniero jefe frunció el ceño. Eso era imposible. El turbocompresor requería aleaciones resistentes al calor que Alemania no poseía. Níquel, cromo, cobalto. Todos ellos racionados, todos escasos.
Sin embargo, ahí estaba, zumbando silenciosamente en gloria capturada. Los hombres mayores intercambiaron miradas inquietas. Habían pasado años perfeccionando motores como el BMW 801 y el Daimler-Benz 605. Pero esto era fuerza bruta forjada a través de la abundancia. No era bello, no era ingenioso, era imparable. Afuera del hangar, el viento aullaba sobre las pistas congeladas. Dentro, bajo las lámparas parpadeantes, un mecánico alemán miraba fijamente una máquina que no debía haber sido posible, y se dio cuenta de algo que pocos se atrevían a decir en voz alta. La guerra ya había sido decidida mucho antes de que se disparara el primer tiro. No por haces en el cielo, sino por hombres en fábricas que podían convertir acero en milagros más rápido que un imperio podía comprenderlos. En el invierno de 1944, la oficina técnica de la Luftwaffe se ahogaba en malas noticias. Los escuadrones que antes estaban llenos de veteranos ahora estaban liderados por chicos apenas lo suficientemente mayores para afeitarse. Las reservas de combustible estaban racionadas hasta el punto de que los vuelos de entrenamiento se habían reducido a 30 minutos a la semana. Y aún así, desde el frente occidental hasta los cielos sobre Berlín, un extraño nuevo caza estadounidense seguía apareciendo. Más grande, más pesado, más ruidoso que cualquier cosa que los alemanes hubieran visto jamás. Los hombres en la oficina de inteligencia en Adlerstorf lo llamaban el Thunderbolt. Los informes de los pilotos sonaban exagerados, incluso absurdos. Lo alcanzamos docenas de veces, decía una transmisión, y siguió volando. Otro afirmaba que un P-47 había descendido directamente a través de una formación de FW-190, con sus armas rugiendo y desaparecía en las nubes antes de que nadie pudiera reaccionar. Al principio el alto mando descartó estos relatos como excusas. Ningún avión de ese tamaño podía luchar así. Pero entonces comenzaron a llegar los restos. Los Thunderbolts destrozados estaban siendo recuperados por toda Europa ocupada, y cuanto más los examinaban menos sentido tenían. Sus motores eran enormes, sus fuselajes construidos como bóvedas acorazadas. Incluso una sola ráfaga de ametralladora que habría desgarrado un Messerschmitt apenas dejaba rasguños en los estadounidenses. Los pilotos de la Luftwaffe, que una vez se burlaban de la botella de leche voladora, comenzaron a maldecir su nombre. Un veterano del Jagdgeschwader 26, el ala de Hunting Elite Schlageter, lo resumió amargamente: vuelan como yunques y caen sobre nosotros de la misma manera. Lo que realmente alarmó a los ingenieros alemanes no era solo la resistencia del Thunderbolt, sino su altitud. En el frente oriental, la Luftwaffe había masterizado con el FW-190, un caza de baja a media altitud. Pero sobre Europa occidental, los Pi-47 estaban ascendiendo más allá de los 9.000 metros, muy por encima del techo operativo de muchos interceptores alemanes, y atacando desde arriba con velocidad devastadora. El culpable era el motor. El Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. A altitud, donde el aire era denso y las temperaturas podían congelar metal sólido, este motor de alguna manera mantenía plena potencia. El BMW 801, en comparación, jadeaba por aire por encima de los 7.600 metros. Su sobrealimentador mecánico era incapaz de alimentar suficiente aire a los cilindros. La oficina técnica de la Luftwaffe lanzó una investigación formal. Necesitaban saber cómo lo habían hecho los estadounidenses. Se enviaron órdenes al centro de pruebas de Rechlin para adquirir y diseccionar cualquier motor R2800 intacto recuperado de los restos. La esperanza era simple: encontrar sus secretos, copiarlos y restaurar la paridad en los cielos. Pero entonces la realidad industrial de Alemania estaba colapsando. Los bombarderos aliados habían arrasado fábricas de rodamientos en Schweinfurt, plantas de aluminio en Noruega y refinerías de combustible en Ploesti. Aun si descubrían el secreto, replicarlo era otra cuestión completamente diferente. Aún así, la investigación procedió. El orgullo lo demandaba. Para entender qué hacía diferentes a los estadounidenses, uno debe comprender cómo pensaban los alemanes sobre las máquinas. Para los ingenieros de Daimler-Benz y BMW, un motor de avión era una obra maestra, una creación para ser ajustada, pulida y mejorada, por artesanos que creían que la belleza y la precisión eran inseparables. Cada componente era ajustado a mano, cada rodamiento inspeccionado a ojo.
El resultado era rendimiento inigualable en el mundo cuando los materiales eran puros y la mano firme. Pero era un sistema construido para la perfección, no para la guerra. En Estados Unidos la filosofía era la opuesta. El R-2800 no fue diseñado para artesanos, fue diseñado para líneas de montaje. Cada perno, cada rosca, cada junta estaba estandarizado de modo que miles de fábricas en todo el país pudieran construir el mismo motor con tolerancias idénticas. En lugar de artesanía manual, usaban máquinas tan precisas que la diferencia entre dos pistones se medía en micras. Donde Alemania construía arte, Estados Unidos construía cantidad, y la cantidad, en las duras matemáticas de la guerra, eventualmente se convierte en calidad. Para principios de 1944, esta diferencia se había convertido en un abismo estratégico. Los pilotos alemanes luchaban en dos frentes con motores que requerían horas de mantenimiento después de cada salida. Los motores estadounidenses, por el contrario, podían volar docenas de misiones con un mantenimiento mínimo. Una sola fábrica en Connecticut producía más R-2800 en un mes de los que Alemania podía construir motores de alto rendimiento. Una sola fábrica en Connecticut producía más R-2800 en un mes de los que Alemania podía construir motores de alto rendimiento en una temporada. Para la Luftwaffe, el motor P-47 capturado no era solo una curiosidad técnica, era una cuestión de supervivencia. Si podían entender cómo funcionaba esta máquina masiva, quizás podrían encontrar una manera de contrarrestarla. Por eso, cuando los restos de un Thunderbolt cayeron cerca de Colonia y su motor fue encontrado en gran parte intacto, fue enviado a través de Europa bajo fuerte custodia. La caja que llegó a Reichland en diciembre era más que solo chatarra. Era un símbolo de todo lo que Alemania estaba perdiendo: altitud, velocidad y tiempo. En un informe al Ministerio de Armamento, un ingeniero senior escribió: "Creemos que los estadounidenses han resuelto el problema de altitud mediante el uso derrochador de materiales y combustible". Lo decía como crítica, pero la verdad era más oscura. Los estadounidenses podían permitirse ser derrochadores. Tenían más aluminio, más combustible, más fábricas y más hombres. El Thunderbolt no era un milagro de ingeniería, era el resultado lógico de una economía que empequeñecía a su enemigo. Aún así, los alemanes no pudieron resistirse a un acto final de desafío. Abrirían el motor, lo estudiarían y probarían que podían entender, incluso si no podían replicar. Henkel y su equipo fueron seleccionados para el trabajo porque conocían los motores radiales mejor que nadie en la división. Cuando llegó la caja, la trataron no como un trofeo, sino como un desafío a su orgullo. Antes de que se girara el primer perno, el ingeniero jefe dio un breve discurso. "Caballeros, este motor no es magia, es metal y matemáticas, y ambos pueden ser conquistados". Los hombres asintieron. Ninguno de ellos sabía que en cuestión de horas, su certeza comenzaría a desmoronarse. Lo que encontrarían dentro del Double Wasp no era solo ingeniería superior, era toda una filosofía de guerra hecha tangible, una que valoraba la fiabilidad sobre la elegancia y la producción sobre la perfección. El hangar estaba en silencio excepto por el sonido de las herramientas. Cada giro de una llave inglesa resonaba como un latido. Otto Henkel se agachó junto al masivo R-2800. Sus dedos enguantados trazaban los pernos que mantenían la cubierta en su lugar. Los estadounidenses habían diseñado este motor como una fortaleza. Cada junta estaba sellada, cada conexión reforzada. Cuando la primera capa de metal finalmente se liberó, un siseo de aceite rancio y residuos quemados escapó al aire, un fantasma de su último vuelo sobre Francia. Los hombres se inclinaron más cerca bajo los focos. La anatomía del motor brillaba como una escultura. Para el ojo de un mecánico alemán, la construcción era desconcertante. El BMW 801 que impulsaba el FW 190 era compacto, denso y elegante, un triunfo de eficiencia. Este motor estadounidense era su opuesto: cilindros sobredimensionados, paredes gruesas, abrazaderas pesadas, sistemas redundantes. "Es absurdo", murmuró un técnico. "Lo han construido como si el peso no importara". No estaba equivocado. El R-2800 pesaba casi 1 tonelada, casi el doble que el motor BMW. Pero Henkel estaba comenzando a percibir algo que los demás aún no habían visto. Las piezas no solo parecían pesadas, parecían irrompibles. Retiró una de las culatas y miró el conjunto de válvulas. El mecanizado era inmaculado. Cada rosca era perfecta. Cada junta encajaba tan apretadamente que parecía fusionada al metal.
Llamó al ingeniero jefe. Juntos examinaron el acabado bajo una lupa. No había rebabas, no había imperfecciones, no había vibración de herramienta. Era el tipo de precisión que uno esperaría de un relojero, no de un motor construido por decenas de miles. «Miren la uniformidad», susurró Henkel. Todos los componentes podrían intercambiarse entre motores y aún encajarían. Esa fue la primera revelación. Los motores alemanes eran ajustados a mano, afinados por artesanos cualificados que ajustaban las piezas hasta que funcionaban juntas. Cada uno era único. Este motor estadounidense era diferente, era intercambiable, un producto de tolerancias exactas y perfección mecánica. Henkel se dio cuenta de que detrás de este motor no solo había habilidad de ingeniería, sino una filosofía de producción que su país nunca había dominado. Luego vino la segunda revelación. Al desmantelar la carcasa trasera, descubrieron un ensamblaje circular masivo diferente a cualquier cosa que hubieran visto jamás. El ingeniero jefe frunció el ceño. «Esto no puede estar bien», murmuró. El componente era una turbina, enorme, compleja y conectada a los puertos de escape por una red de conductos de acero pulido. Cuando los estadounidenses dijeron turbo sobrealimentador, los alemanes habían imaginado un pequeño compresor mecánico. Esto era otra cosa completamente. Una turbina impulsada por gas que aprovechaba el calor residual del escape para forzar más aire en los cilindros. Henkel retiró la carcasa cuidadosamente. Dentro, una rueda de álabes brillaba bajo la luz de la lámpara. Tocó el metal y retiró la mano de inmediato. La aleación era extraña, suave, dura y ligeramente iridiscente. La probaron con una lima. Los dientes apenas rasgaron la superficie. Uno de los metalúrgicos susurró: «Esto no es acero». Tenía razón. Era Inconel, una aleación de níquel-cromo que puede sobrevivir a temperaturas superiores a los 700 grados centígrados sin deformarse. Alemania había experimentado con metales similares, pero nunca a esta escala. El níquel era escaso. El cromo estaba reservado para blindaje. Los estadounidenses habían construido motores enteros con él. La comprensión se extendió lentamente por el grupo. La razón por la que el Thunderbolt podía ascender a 9.000 metros no era magia, era metalurgia. El sistema turbo del R2800 le permitía mantener potencia a nivel del mar incluso donde el aire era tan delgado como escarcha montaña. La tubería de escape del turbo por sí sola se extendía más de 4,5 metros, enrutada por conductos que rodean el motor como venas. Los alemanes podían ver la lógica, pero no la practicidad. «Para construir uno de estos», dijo el ingeniero jefe en voz baja, «necesitaríamos la mitad de los recursos del Reich». Pasaron al sistema de refrigeración. Aquí también los estadounidenses habían hecho algo diferente. En lugar de depender únicamente del flujo de aire por los cilindros, habían construido un laberinto de deflectores, líneas de aceite e intercoolers que distribuían el calor uniformemente por todo el motor. Era crudo en apariencia, pero brillante en efecto. El BMW 801 requería monitoreo constante para evitar el sobrecalentamiento. El R2800 podía funcionar a plena potencia durante horas sin quemar una válvula. A medida que avanzaba la noche, el hangar se llenó del olor a aceite caliente y sudor. Las manos de Henkel estaban negras de grasa, pero su mente estaba acelerada. Cada componente que retiraba contaba la misma historia: redundancia, fuerza y reliabilidad. Este motor no fue diseñado para haces o prototipos únicos. Fue diseñado para guerra real, donde las máquinas tenían que sobrevivir al barro, el frío, la sal y la inexperiencia. Los estadounidenses habían construido un arma que podía ser volada por cualquiera, reparada en cualquier lugar y producida en masa sin compromiso. Cuando abrieron la carcasa del magneto, Henkel descubrió otra sorpresa más. El sistema de encendido era doblemente redundante. 2 bujías por cilindro, 2 magnetos completos, distribuidores gemelos. Si un sistema fallaba, el otro mantendría el motor funcionando. En la Luftwaffe tal redundancia se consideraba peso innecesario. Aquí era práctica estándar. «Construyan como si no les importaran los límites», murmuró un mecánico. «No tienen que hacerlo», respondió otro. A las 2 de la mañana rodaron la rueda de la turbina bajo la luz y midieron sus dimensiones. El ingeniero jefe calculó la velocidad de rotación. Más de 20.000 revoluciones por minuto. Su lápiz se detuvo a media página. A estas tensiones debería explotar. A menos que... Henkel terminó el pensamiento por él. A menos que sepan exactamente hasta dónde pueden presionar el metal. La frase quedó suspendida en el aire, mitad admiración, mitad desesperación. Al amanecer, el R2800 yacía desmantelado a través de 4 mesas de trabajo, sus entrañas expuestas como la anatomía de alguna criatura extinta. Los alemanes se reunieron alrededor de las piezas en silencio.
Durante años habían creído en su propia superioridad. Mejores pilotos, mejores tácticas, mejor tecnología. Pero lo que vieron en esas mesas les obligó a confrontar otra verdad. Los estadounidenses habían maestriado algo más poderoso que la innovación. Habían maestriado la escala. Cada componente del R2800 les decía que detrás de cada Thunderbolt no había un solo ingeniero, sino un ejército de máquinas, trabajadores y fábricas. Un ecosistema industrial construido para sobrevivir a cualquier enemigo. Henkel agarró uno de los pistones y lo sostuvo a la luz. La aleación era impecable, la superficie pulida como vidrio. Lo giró en su palma, sintiendo su peso. En otra vida podría haber sido arte. Pensó en los pilotos que habían pilotado este motor. Los jóvenes estadounidenses que se lanzaban al aire sabiendo que en algún lugar en casa, 1000 motores más esperaban para reemplazar el suyo. Ese era un lujo que ningún piloto alemán podía imaginar. Dejó el pistón cuidadosamente y habló con una voz apenas por encima de un susurro. Podemos copiar la forma, pero no la esencia. ¿Nadie discrepó? Afuera, la luz gris de la mañana se derramaba por las puertas del hangar. La guerra todavía rugía, pero en ese frío silencio, los hombres alrededor de la mesa comprendieron lo que las líneas del frente aún no habían comprendido. El resultado ya estaba escrito en metal. Para cuando salió el sol sobre Reklan, los hombres en el hangar todavía miraban las filas de componentes desmontados esparcidos sobre las mesas. El R2800 había sido abierto, medido y estudiado. Pero el sentimiento que dejó no fue triunfo. Fue asombro silencioso mezclado con algo más frío, resignación. Habían esperado trucos ingeniosos, patentes secretas, quizá una nueva aleación o un diseño de válvula oculto. Lo que encontraron en su lugar fue algo mucho más intimidante, la pura perfección de la repetición. Cada pieza, desde el perno más pequeño hasta el álave de turbina más grande, estaba marcada con códigos de serie que se remontaban a fábricas en todo Estados Unidos. Henkel sostuvo una en su mano, una biela estampada con un conjunto ordenado de números y letras. East Hartford, 1943, lote 128. Para él, era tanto una firma como una burla. Cada marcano contaba la misma historia. Esto no era el producto de un solo genio o taller. Era el resultado de una vasta máquina, un organismo industrial que se extendía desde Detroit hasta Connecticut hasta Los Ángeles. Más tarde esa semana, llegó un informe detallado de la División Técnica de la Luftwaffe desde Berlín. Incluía un conjunto de estadísticas capturadas a través de canales de inteligencia. Henkel las leyó en silencio. Estados Unidos estaba produciendo más de 850 motores de avión por semana, cada uno probado, clasificado y enviado a través del Atlántico. Más de 15,000 Thunderbolts ya habían salido de las líneas de montaje para ese invierno. Y venían más: Corsairs, Hellcats, Marauders, todos usando el mismo corazón R2800. Alemania, por el contrario, luchaba por construir 200 motores de caza al mes, la mayoría de ellos ensamblados en fábricas subterráneas bombardeadas tan a menudo que los trabajadores tenían que terminar las piezas a la luz de las velas. Para un ingeniero, los números cuentan su propia historia. Son el lenguaje de la posibilidad y de la perdición. Cuando Henkel comparó las cifras, se dio cuenta de que incluso si Alemania de alguna manera duplicaba el R2800 exactamente, nunca podrían igualar la velocidad o escala a la que Estados Unidos los construía. Los estadounidenses habían convertido la precisión en un proceso. Alemania la había convertido en un arte. Uno podía multiplicarse 1000 veces, el otro no. Dentro del hangar, Henkel comenzó a desmontar la carcasa del turbo para muestras metalúrgicas. El análisis de laboratorio confirmó sus sospechas. Los álabes de turbina contenían 22% de níquel y 14% de cromo, metales que Alemania ya no poseía en cantidades. En 1943, las reservas de níquel del Reich habían caído por debajo de la mitad de lo necesario para la producción de aviones. El cromo provenía principalmente de minas en los Balcanes, ahora bajo control aliado. Incluso si tuvieran los planos, los materiales mismos estaban fuera de alcance. Un metalúrgico le entregó a Henkel la hoja de análisis. Si intentáramos fundir esta aleación con nuestro suministro actual, se rompería antes de alcanzar la temperatura de operación. Henkel asintió. Entonces no solo es el motor lo que no podemos copiar, es la civilización que lo construyó. Al otro lado del Atlántico,
Esa civilización estaba operando a todo vapor. En East Hartford, la planta de Pratt & Whitney funcionaba 24 horas al día. Los trabajadores rotaban en 3 turnos, produciendo 2.000 motores al mes, cada uno idéntico al anterior. Por la noche, la fábrica brillaba como un horno alimentado por electricidad extraída de ríos y reservas de carbón intactas por las bombas enemigas. Tornos de precisión daban forma al acero con tolerancias medidas en micras. Vecinarios enteros en Connecticut existían para albergar a los trabajadores que construían motores como el que yacía desmontado en el hangar de Enkel. El Departamento de Inteligencia de la Luftwaffe compiló más comparaciones. El mecánico de motores estadounidense promedio tenía acceso a más de 300 herramientas especializadas. En Alemania, la escasez significaba que muchos talleres tenían que compartir una sola llave dinamométrica entre varios equipos. Los estadounidenses usaban aleaciones que contenían cobalto y molibdeno, mientras que el Reich dependía de metales reciclados arrancados de aviones dañados. El contraste no solo estaba en los números, estaba en la filosofía. Los ingenieros alemanes creían que la perfección requería toque humano, que cada máquina llevaba la huella de su creador. Los estadounidenses creían que la perfección venía de eliminar esas huellas por completo. Para ellos la fiabilidad no era arte, era aritmática. La ironía era cruel. Enkel sabía que un solo motor R2800 podía durar más que 3 BMW 801 en horas de combate, mientras que los cazas de la Luftwaffe requerían un servicio importante después de 25 horas de vuelo. El motor del Thunderbolt podía funcionar más de 150 horas antes de la revisión. En los cielos sobre Europa, esa diferencia significaba supervivencia. Volvió a la mesa y estudió la carcasa del Magneto de nuevo. Los alemanes siempre habían descartado la redundancia como peso innecesario a extra para que los pilotos cargaran, pero los estadounidenses habían incorporado redundancia en cada sistema, aceptando ineficiencia para garantizar resistencia. Era una lógica nacida no de desesperación, sino de abundancia. Esa tarde, Enkel escribió su informe. Enumeró las observaciones técnicas en lenguaje preciso: excelente calidad de aleación, remarcable tolerancia térmica, rehabilidad inusual a alta presión del colector. Pero en el párrafo final, se permitió un raro momento de honestidad. Este motor representa una filosofía que no podemos igualar. Su fuerza no radica en la innovación, sino en la profundidad industrial de su nación. Es un arma de producción, tanto como de vuelo. Cuando el informe llegó a Berlín, se resumió en 2 oraciones. Para el Ministerio del Aire, el motor R2800 estadounidense es innecesariamente pesado, pero altamente robusto. Su potencia se deriva de un diseño derrochador y uso excesivo de materiales. Los burócratas subrayaron la frase «diseño derrochador», usándola para justificar el enfoque continuo en motores alemanes más ligeros y eficientes. Ninguno de ellos entendió que este derroche era el secreto de la supervivencia. Semanas después, llegó un segundo R2800 de otro naufragio. Los ingenieros lo desempacaron con menos entusiasmo. Ya sabían lo que iban a encontrar. Aún así repitieron las mediciones, el peso, el análisis. Cada vez los resultados eran los mismos: precisión, potencia y reliabilidad producidas a una escala que Alemania solo podía soñar. Enkel comenzó a mantener sus propias notas privadas garabateadas en los márgenes de sus planos. Cada componente está construido para el perdón. Esperan que falle, y por eso se aseguran de que pueda. Esa sola línea capturaba la diferencia entre los 2 imperios. Alemania diseñaba para evitar el fallo. Estados Unidos diseñaba para sobrevivirlo. Cuando terminó su inspección final esa noche, se quedó junto a la puerta abierta del hangar y observó la nieve caer sobre la pista. La guerra se estaba perdiendo de maneras que ningún piloto podía ver, por escasez, por agotamiento, por un enemigo cuyas fábricas superaban la producción propia por 20-1. El R2800 no era un arma secreta, era la prueba de que la tecnología se había convertido en la sirvienta de la economía y la economía se había convertido en destino. Para cuando el informe de Enkel llegó a Berlín, el liderazgo de la Luftwaffe ya estaba atrapado en otro tipo de batalla, una que no se luchaba con balas, sino con orgullo. En papel, Alemania todavía desplegaba los aviones más avanzados del mundo. El ME-262 a reacción prometía cambiar la dirección de la guerra. El FW-190D estaba entrando en producción, y los ingenieros en Messerschmitt estaban esbozando diseños que parecían de otro siglo. Sin embargo,
Detrás de esos planos yacía una verdad que nadie en el Ministerio del Aire quería leer a alta voz. El imperio no tenía combustible, no tenía níquel y no tenía tiempo. En febrero de 1944, el jefe de desarrollo de aeronaves, el general mariscal de campo Erhard Milch, revisó el informe técnico sobre el motor estadounidense capturado. Su asistente lo resumió cautelosamente. Su diseño prioriza la fiabilidad y la fabricación en masa, no la elegancia. Milch frunció el ceño. ¿Entonces es burdo? Sí, señor, pero funciona. Milch cerró la carpeta. No copiaremos burdez. Esa frase selló más de una docena de decisiones que asegurarían la guerra aérea de Alemania hasta el final. Las lecciones del R-2800 eran claras, pero eran lecciones que el sistema alemán no podía aceptar. Los ingenieros del Reich creían que la superioridad técnica equivalía a victoria. Vean la guerra como un concurso de invención, no de resistencia. En Estados Unidos, la filosofía estaba invertida. Construye simple, construye fuerte y construye tantos que perder 100 no signifique nada. Esa diferencia ahora definía los cielos sobre Europa. A medida que se desarrollaba 1944, los escuadrones de Thunderbolt se convirtieron en una fuerza que la Luftwaffe no podía contrarrestar. Con su motor turbo sobrecargado, el P-47 podía escoltar bombarderos dentro de Alemania, descender a 800 km por hora y ascender por encima de cualquier avión de pistón que el Reich poseyera. Sus pilotos lo llamaban Jog, que venía de Juggernaut, y el nombre encajaba perfectamente. Los cazas alemanes que intentaban interceptar los B-17 se encontraban cazados por estos monstruos de nariz chata que se negaban a caer sin vida. Cada vez que un escuadrón regresaba del combate, la inteligencia aliada contaba los resultados. Los Thunderbolts promediaban 7 veces menos fallos de motor que los cazas alemanes en misiones comparables. Incluso dañados, a menudo lograban llegar a casa. En un caso, un piloto de P-47 voló más de 320 kilómetros con un pistón completamente agrietado, el motor aún girando. El R-2800 no solo proporcionaba potencia, proporcionaba perdón. En Reclam, el equipo de Henkel recibió una directiva: investigar la adaptación de turbocompresor para motores alemanes. Pero era una orden sin esperanza. Las fábricas de Alemania carecían del níquel para fundir álabes de turbina y la capacidad de mecanizado para producir las delicadas carcasas. Cada intento terminó en fracaso. El turbo experimental en un BMW 801 se fundió después de 15 minutos a plena presión. Otro se rompió bajo la tensión de fundición desigual. Los materiales simplemente no podían sobrevivir lo que las aleaciones Inconel estadounidenses soportaban como rutina. La desesperación comenzó a impulsar la toma de decisiones. Si Alemania no podía construir motores que duraran, construiría motores que ardieran más brillantemente por un momento. El ME-262 se convirtió en esa obsesión. La propulsión a reacción era rápida, elegante, revolucionaria y catastróficamente poco fiable. Cada motor Jumo 004 duraba un promedio de 25 horas de vuelo antes de necesitar reemplazo. Los pilotos describían el procedimiento de despegue como jugar con fuego. Una ráfaga de acelerador demasiado rápida y los álabes de turbina se desprenderían, destrozando el motor desde dentro. Aún así, Berlín exigía producción. La lógica era seductora. Si una máquina podía volar mejor que el enemigo, quizás la cantidad no importaría. Pero la guerra no honra la perfección que no puede producirse. En contraste, los estadounidenses construían sus máquinas imperfectas por miles. Una sola planta en Evansville, Indiana, produjo más P-47 en 1944 que Alemania fabricó de todos los modelos de FW-190 combinados. Cada uno llevaba el mismo R-2800, la misma fiabilidad, el mismo margen de supervivencia. La Luftwaffe se estaba desangrando hasta fallecer en estadísticas que nunca vio. En julio de 1944, Henkel fue invitado a asistir a una conferencia técnica en Augsburg, donde ingenieros senior debatían prioridades futuras. El tono era desafiante. «Nuestros diseños siguen siendo superiores», declaró uno. «Su fuerza es el derroche, la nuestra es el genio». Henkel escuchó en silencio, luego se puso de pie. «El genio», dijo, «requiere combustible». La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que quería decir. El genio de la ingeniería alemana había alcanzado su límite.
No podía alimentar las máquinas que construía, ni protegerlas de la realidad de la escasez. Para otoño, los bombarderos aliados estaban atacando refinerías en Leuna y Merseburg. Sin combustible de alto octanaje, los motores de pistón de la Luftwaffe perdían potencia, sus sobrealimentados hambrientos de presión. Mientras tanto, el R-2800 rugía sobre Europa con una dieta constante de gasolina de 100 octanos refinada en Texas y enviada a través de convoyos demasiado numerosos para detener. Cada vuelo, cada salida, cada misión de escolta era una demostración del mismo principio poco romántico. La logística gana guerras. En uno de sus informes finales, antes del fin de la guerra, Henkel escribió una sola línea que historiadores posteriores citarían una y otra vez. Ellos construyeron motores para soldados. Nosotros los construimos para ingenieros. Era tanto confesión como epitafio. El motor no derrotó a la Luftwaffe a través de la innovación. La derrotó a través de la indiferencia a la limitación. Era una máquina que no pedía favores y no ofrecía fragilidad. En ella lecía toda la estrategia de una nación que podía permitirse romper cosas más rápido que sus enemigos podían construirlas. Cuando Berlín cayó en mayo de 1945, el personal técnico superviviente en Reclam quemó sus notas. Henkel no lo hizo. Empacó sus bocetos y muestras de aleación en un pequeño estuche, creyendo que algún día alguien necesitaría recordar lo que habían aprendido demasiado tarde. Años después, cuando los aliados ocuparon las ruinas, ingenieros estadounidenses encontraron esas notas entre una pila de documentos abandonados. Un margen garabateado llamó su atención. El motor no es lo que me asusta. Lo que me asusta es cuántos de ellos pueden construir. Esa oración resumía todo lo que la Luftwaffe se había negado a entender. El poder ya no se trataba de caballos de fuerza o velocidad. Se trataba de la capacidad de reproducir la excelencia sin fin. Cuando la guerra terminó, el silencio regresó a los hangares que una vez habían resonado con el chirrido de motores y el golpeteo de llaves inglesas. Reclam era un cementerio ahora. Los bancos de prueba permanecían vacíos, los planos esparcidos por suelos cubiertos de polvo y aceite. Otto Henkel se quedó ahí durante semanas, mucho antes de que la mayoría de sus colegas hubieran huido hacia el oeste para evitar el cautiverio soviético. La guerra que había consumido su juventud había terminado. Y la máquina que había definido su obsesión, el R-2800 estadounidense, había sobrevivido al Reich que intentó estudiarlo. A menudo caminaba por toda la longitud del hangar en las primeras horas de la mañana, deteniéndose junto al banco de trabajo donde el motor una vez había sido abierto como un corazón. Construyeron para el mañana, murmuraba para nadie. Para finales de 1945, los aliados habían comenzado a desmantelar lo que quedaba de la industria de aviación de Alemania. Oficiales estadounidenses llegaron a Reclam con cámaras, cuadernos y traductores. No estaban buscando armas secretas, estaban buscando personas que las entendieran. Henkel fue uno de los pocos ingenieros que no había desaparecido. Cuando los estadounidenses le preguntaron sobre el análisis del R-2800, dijo la verdad. Habían aprendido todo lo que podían y nada que pudieran usar. Uno de los oficiales sonrió. Entonces estaban estudiando un espejo, dijo. Unos meses después, bajo el programa que llegó a conocerse como Operación Paperclip, a Henkel se le invitó a trabajar en Estados Unidos. Vaciló, su familia había sobrevivido a los bombardeos de Hamburgo solo para vivir ahora bajo ocupación, y la idea de trabajar para los vencedores se sentía como traición. Sin embargo, la oportunidad de ver el país que podía construir tales máquinas lo atraía con más fuerza que el orgullo. En 1947 llegó a Connecticut, no muy lejos de East Hartford, donde la planta de Pratt & Whitney todavía tronaba día y noche. La primera vez que caminó por la fábrica, se detuvo asombrado. Era más ruidosa que cualquier fundición que jamás hubiera imaginado. Filas de tornos, chispas de sopletes de soldadura y grúas levantando cárteres pulidos del tamaño de automóviles. Mujeres en monos revisaban tolerancias con micrómetros. Hombres con delantales ajustaban anillos de pistón con la precisión de cirujanos. Y por todas partes, el olor a aceite de corte y acero caliente. Se dio cuenta de que este ruido, este caos, no era desorden, era poder hecho visible. Cuando un ingeniero estadounidense reconoció su acento y le preguntó qué pensaba de la planta, Henkel causó y dijo, «Es como ver nacer las matemáticas». El hombre reía y dijo, «No, es solo martes». Durante los años siguientes, Henkel contribuyó a proyectos experimentales de motores a reacción,
trabajando junto a ingenieros alemanes y estadounidenses por igual. Muchos de ellos alguna vez intentaron eliminarse mutuamente. Ahora comparaban diseños de turbinas sobre café, intercambiando secretos como viejos soldados comparando sarcas. Las lecciones del R2800 vivían en cada nuevo motor. Cojinetes sobredimensionados, encendido redundante, márgenes generosos de refrigeración. La filosofía de la durabilidad se había convertido en doctrina. Sin embargo, Henkel nunca dejó de pensar en el momento en que abrió por primera vez el motor del Thunderbolt. En sus notas escribió: «No fue su genio lo que nos derrotó, fue su paciencia. Construyeron no para la victoria, sino para la continuidad». Cuando los ingenieros de Pratt & Whitney le pidieron que revisara el nuevo motor de reacción J57, reconoció ecos del doble WASP por todas partes. El mismo énfasis en control de temperatura, la misma obsesión por la fiabilidad sobre la elegancia. Sonrió y firmó el informe. La historia parecía estar repitiéndose, solo más rápido. En 1954, asistió a una exhibición aérea en Nueva York, donde un P-47 Thunderbolt restaurado rodó a la pista. Su motor radial rugió a la vida con ese profundo y confiado gruñido que recordaba de Reclán. Mientras el avión ascendía al azul, dejando un halo de escape, la multitud aplaudió. Nadie a su alrededor sabía que décadas antes, él había desmontado ese mismo motor, perno por perno, tratando de entender cómo derrotarlo. Mirándolo elevarse, no sintió amargura, solo una extraña sensación de gratitud. El sonido era más que mecánico ahora, era histórico. Era el eco de una era cuando la fuerza había significado supervivencia. Años después, mucho después de retirarse, Henkel escribió una carta final a un antiguo colega que había permanecido en Alemania. «Aprendimos demasiado tarde», escribió, «que la perfección fallece joven. Las máquinas que duran son las construidas para perdonar nuestros errores». El R2800 se había convertido en más que un motor. Era una filosofía, una que unía paz y guerra, destrucción y reconstrucción. Enseñó que el poder no era la capacidad de hacer la máquina perfecta, sino de hacerla una y otra vez. Cada turbina que giró después, cada reactor que rugió hacia el cielo, llevaba un rastro de esa lección, nacida en el fuego de 1944. La historia rara vez recuerda a los hombres que giraron llaves inglesas. Recuerda a los pilotos, los generales, los discursos gritados por la radio estática, pero no a las figuras silenciosas que se inclinaron sobre motores en talleres tenues y trataron de dar sentido al metal. Sin embargo, fue en esos talleres donde se forjó el futuro. Otto Henkel sabía esto mejor que la mayoría. En las décadas posteriores a la guerra, llevó consigo una verdad. Las máquinas no se preocupan por las banderas. Solo revelan la verdad de quienes las construyen. En 1962, visitó un museo en Washington, D.C. mientras consultaba para un proyecto aeroespacial. Allí, bajo una pulida cúpula de cristal, se erguía un motor Pratt & Whitney R2800 restaurado, inmaculado, silencioso, preservado como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrarlo. Una pequeña placa de latón decía: motor de un P-47 Thunderbolt, 1944, el mismo año en que había abierto uno por primera vez en Recland. Pasó su mano a lo largo del metal frío y sintió algo que no había esperado. No arrepentimiento, sino reconocimiento. La guía cercana explicaba a un grupo de escolares cómo este motor había impulsado los cazas que ganaron la guerra aérea sobre Europa. Era lo suficientemente fuerte como para recibir balas, dijo con orgullo. Nunca se rendía. Henkel sonrió débilmente. Tenía razón, pero no de la manera que ella pensaba. La verdadera fuerza del motor no estaba en sus caballos de fuerza o su blindaje, estaba en la civilización que lo construyó. Una civilización que había entendido que la durabilidad es misericordia, que el perdón en el metal puede salvar vidas. Miró al medidor del salón y vio otras reliquias. Un bombardero Mosquito, esbelto y de madera. Un tanque Sherman, achaparro y práctico. Y más allá de ellos, los primeros reactores que pronto conquistarían el cielo. Eran de diferentes formas, diferentes naciones, pero compartían un secreto. Habían sido construidos por personas que creían que el diseño más simple hecho en grandes números podía durar más que la brillantez hecha en aislamiento.
El eco de esa filosofía resonaba a través de cada remate y rodamiento. Afuera el mundo había cambiado. La Guerra Fría había convertido la ingeniería en otro tipo de carrera armamentista. Los nuevos aviones que Henkel ayudaba a diseñar volaban más alto, más rápido, más letales, pero también más frágiles, más complejos, más dependientes de perfección. A veces, cuando un motor de prueba fallaba en el banco, pensaba en el R2800 y en cómo nunca había pedido perfección, solo había exigido cuidado. Escribió en su cuaderno final: cada máquina es un reflejo del alma de su creador. Los estadounidenses construyeron para la resistencia y resistieron. Nosotros construimos para la gloria y la gloria se consumió. Esa oración se convirtió en su epitafio privado. Nunca buscó crédito por su trabajo en tiempos de guerra. Lo consideraba una lección, aprendida demasiado tarde y muy cara. Cuando Otto Henkel falleció en 1971, sus papeles fueron donados a un archivo universitario. Entre los bocetos y notas, había una sola fotografía, una imagen en blanco y negro de Rechlin, 1944. Mostraba a un grupo de mecánicos de pie alrededor de un motor radial masivo bajo una lámpara colgante. Sus rostros eran jóvenes, serios, inconscientes de que estaban viendo el futuro. En la parte de atrás, con su escritura, había 4 palabras. El día que comprendimos. El eco del acero todavía habla. Habla a través de cada reactor que despega, cada fábrica que zumba en la noche. Cada ingeniero elige la fiabilidad sobre el orgullo. Nos recuerda que las máquinas que construimos son espejos. Y el progreso, como la misericordia, no viene de la brillantez, sino de la resistencia. Porque en cada guerra, cada invención y cada historia no contada, siempre hay otro motor esperando ser escuchado.